Los misterios del Génesis, los frutos de la maldición del pecado. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cascañar. Todo el mundo está consciente de que la serpiente empezó a arrastrarse sobre su pecho después de la maldición dada por Dios en el versículo 14 del capítulo 3 del libro del Génesis. Pero nadie ha visto jamás a la serpiente alimentarse del polvo de la tierra, como indica la segunda maldición dada por Dios, que dice: polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué razón la serpiente se arrastra sobre su pecho, mas no se alimenta del polvo, como dice el texto? ¿Será que Dios falló en esta maldición? ¿Será que esta maldición no se cumple en la serpiente? Primero, vamos a tomar dos versículos claves de entre los 6 que contiene el párrafo, y son el versículo 14 y el versículo 19. Según el versículo 14, entre las maldiciones que Dios le echó a la serpiente, hay una maldición que destaca entre todas, porque esta maldición, aparte de tener un sentido espiritual, también se aplica en sentido literal, porque tienen doble sentido. En el versículo 14 vemos que le dice a la serpiente: polvo será tu alimento todos los días de tu vida. Es decir, que la palabra polvo para Dios es considerada como la carne humana o la carne animal, porque dice: polvo comerás todos los días de tu vida. Pues al decirle polvo comerás todos los días de tu vida, le está diciendo carne comerá todos los días de tu vida. Porque al decirle Dios a Adán, pues polvo eres y al polvo volverás, está diciéndole: eres carne, está hecho del polvo. La carne que está hecha del polvo volverá a ser polvo. Por lo tanto, la serpiente se alimentaría de carne, no del polvo. No siempre la palabra de Dios se interpreta tal y como se describe en el texto. Hay que buscar siempre la manera de entender cuál fue el pensamiento de Dios y qué quería decir Dios. Cuando hay frases que son difíciles de entender, cosas que no encontramos la lógica, hay que pedir sabiduría a Dios, porque todo tiene su interpretación. No existe en el mundo ninguna serpiente que sea vegetariana. Para Dios, todo lo que es carne no es otra cosa más que polvo, porque todos los animales del campo y el hombre fueron creados del mismo material, es decir, del polvo de la tierra. Eclesiastés capítulo 3 versículo 19 dice: porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventaja sobre los animales, porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. Dice Salomón en Eclesiastés capítulo 3 versículo 19 que así los animales como los hombres todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. Así que este misterio queda resuelto. Una serpiente, si tiene la oportunidad de comerse a un humano, así mismo como se come a un animal sin distinción alguna, se lo comerá, ya que es carne hecha del polvo y su alimento es polvo. Es decir, que si te comes un pan y el pan está hecho de harina, y esa harina está hecha de trigo, literalmente estás comiendo trigo, porque la masa del pan está hecha de trigo. Por esta razón, Dios dice a la serpiente que su alimento sería el polvo, pero no del polvo literal, sino de aquello que está
hecho del polvo de la tierra, que en este caso es la carne de todo ser viviente. A continuación, daremos una lista abreviada de algunas cosas que surgieron después de la maldición, cosas que Dios no creó en los 7 días de la creación, sino que surgieron fruto de la maldición del pecado. Y estas son el dolor en el parto de la mujer, el trabajo duro, la enemistad, la espina en los árboles del campo, la zarza, los cardos, el colmillo en los animales que cazan animales, porque el colmillo está hecho para destrozar carne, y sin pecado esto no existiría en la boca de los animales. Las garras que son para el animal cazador, y el cazador mata presas. El aguijón en los insectos y en las víboras, el veneno en los animales y el veneno en las plantas, el virus, la guerra, el hambre, las rupturas matrimoniales, el suicidio, el homicidio, la violencia, pleitos, odio, rencor, avaricia, envidia, hipocresía, soberbia, blasfemia, mentiras, engaños, hurtos, vanagloria, aborto, feminismo, sodomismo, la falta de respeto, el dolor y la muerte, entre otras cosas que han sido fruto de la maldición del pecado. Dios no bendijo nada de esto mencionado aquí en la creación, porque todo lo que Dios creó lo bendijo, pero todo este mal surgió después del pecado. En Isaías capítulo 11, versículos 6 hasta el 9, Dios promete que todo volverá otra vez a la normalidad, cuando Dios vuelva a restaurar otra vez lo que es la nueva tierra y el nuevo cielo. Así entonces Dios promete que todo volverá a la normalidad. Según Isaías capítulo 11 versículo 6 dice: el lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El becerro y el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca con la osa pastará, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Esto indica que el león, cuando vuelva a ser restaurado otra vez, que ya no haya maldición, comerá paja. Quiere decir que al principio el león no devoraba presa, sino que comía paja, y el cordero y el lobo moraban juntos antes de la maldición del pecado. Dice: el niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, cosa que es imposible verlo hoy en día. El niño detestado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Será hermoso ver el león comiendo paja en vez de verlo devorando presas. También será hermoso ver que ya la cobra y cualquier víbora no tienen venenos en sus dientes, y que los niños juegan con ellas y puedan meter la mano sin miedo en la cueva de la víbora, porque como hemos dicho antes, el veneno de la víbora y el colmillo y las garras del león no existían antes de la maldición del pecado. Todo esto surgió después del pecado, pero Dios lo volverá a restaurar, como dice Isaías. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí el león se asocia a Satanás como un devorador, dando a entender que el devorador surge después del pecado, y el león devora como fruto del pecado, porque busca armas para arrebatarla, y vidas y la fe de los creyentes para devorar su fe y su creencia en Dios. Ni Satanás
ni ninguna otra maldición podrá hacerle daño a los que andan correctamente en el camino de Dios, porque sobre todas estas cosas Dios nos ha dado una autoridad. Si creemos de todo corazón, nada nos podrá dañar. En Lucas capítulo 10 versículo 19 Jesús dijo: miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes, escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá dañar. O sea, que todo el poder del enemigo, según describe Lucas 10:19, cabe debajo de nuestros pies si creemos en Dios. En el libro de los Hechos vemos una historia donde una víbora venenosa muerde a Pablo en una mano cuando estaba en la isla de Malta. Las personas del lugar lo daban por muerto, pero el poder y la autoridad dada por Dios a los que creen en su nombre prevaleció sobre toda maldición. Hechos capítulo 28 versículo 1 dice: y ya salvo, entonces supieron que la isla se llamaba Malta, y los bárbaros no mostraron no poca humanidad, pues encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y el frío. Entonces, habiendo cogido Pablo algunas ramas secas, poniéndole en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió en la mano, o sea, que le mordió en la mano. Como los bárbaros vieron la serpiente venenosa colgando de la mano de Pablo, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no le deja vivir. Mas él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció. Y ellos estaban esperando cuándo se había de hinchar y caer muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Pablo no era ningún dios, sino que tenía el poder dado por Dios y la autoridad que se menciona en Lucas capítulo 10 versículo 19. Asimismo, nosotros no debemos temer ante nada, porque nada nos podrá dañar, pero tampoco debemos tentar a Dios exponiéndonos al peligro, porque si te expones al peligro pudiendo evitarlo, entonces estás tentando a Dios y Dios no estarás contigo en ese momento. Pero si el peligro viene a ti de manera inesperada, como la serpiente a Pablo, descuida, que Dios te protegerá. No utilicemos palabra de maldición contra nuestro prójimo. Eclesiastés 10 versículo 20 dice: ni aun en tus cámaras maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave del cielo llevará el rumor, y un ser alado hará conocer el asunto. Levítico capítulo 19 versículo 14 dice: no maldigas al sordo, delante del ciego no ponga tropiezo, mas tendrá temor de tu Dios, yo Jehová. Es decir, que si maldice a una persona en otro idioma que no te pueda entender, es lo mismo que maldecir a un sordo, ya que no te entiende. Ningún ser viviente tiene poder para controlar una maldición. Solo Dios tiene poder para controlar lo que desencadena una maldición. Por eso, ni siquiera los ángeles del cielo pronuncian maldición contra Satanás ni contra ningún ángel caído, porque las maldiciones son terribles y solo Dios puede maldecir y solo Dios puede controlar lo que desencadena una maldición. Según Judas, el libro de Judas capítulo 1 versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, temamos a Dios y no salga palabra de maldición de nuestra boca contra nuestro prójimo. ¿Qué pasaría si una persona me echa una maldición siendo que yo creo en Dios? La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 26 versículo 2: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así es la maldición sin causa, nunca vendrá. En otra versión dice:
La maldición sin motivo nunca llega a su destino. Es imposible que a los que están en Cristo le pueda caer alguna maldición. Pero si te encuentras robando, fornicando o en cualquier acto ilícito, la maldición te puede caer. De hecho, la maldición de por sí viene sola, ya que por defecto está anclada al pecado. Cuando haces lo malo delante de Dios, no hay ni siquiera necesidad de que alguien te maldiga, porque la maldición ya está echada. Las malas obras traen consigo la maldición. Pero hay otra maldición grande y profunda pronunciada por Dios para todos aquellos que tienen sus esperanzas y confían en los políticos, aquellos que creen en promesas de hombre, para todos aquellos que creen más en las tradiciones que en las escrituras de Dios y no se apoyan en la verdad, sino que se apoyan en dichos de hombre. Esta maldición de Jeremías 17:5 es para todos aquellos que obran así. Dice Jeremías 17:5: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en otro hombre y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como el arbusto en lugar desolado, no verá cuando venga el bien, habitará en pedregales, en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Pero los que confían en Dios, dice: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como el árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a las corrientes. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán siempre verdes. En años de sequías no se angustiará. Confiemos únicamente en Dios, y no salga de nuestra boca palabra de maldición contra nuestro prójimo. A Dios sea la honra y la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén.